y al día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos. Acuérdense que hay una carta a los filipenses que es ahí, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, o sea, un sábado, salimos de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, sentándonos, dice, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Pablo llega a dar un mensaje. Era un tiempo de oración. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, ¿se acuerdan de Tiatira? Si no se acuerdan, está en Apocalipsis la iglesia a la que el Señor reprende, una iglesia que se había hecho mundana. Bueno, pues esa es parte de esa ciudad. Son islas del Asia Menor. Y dice que entonces, llegando a esa ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, ella estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Fíjate cómo enseña la Biblia, que fue el Señor el que abrió el corazón de ella, ¿no? Esto me recuerda a mí también cuando Faraón dice que Dios cerraba el corazón de Faraón. Entonces Dios es el que cierra y Dios es el que abre. A veces, por ejemplo, la terquedad de Faraón fue propósito de Dios para que su nombre fuera glorificado. Pero aquí, en este caso, el Señor abrió el corazón de esta mujer para un propósito divino que tenía. Y dice entonces la palabra en el versículo 15 que cuando fue bautizada, ella y su familia, dice, nos rogó, así como ustedes me ruegan siempre, diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entra a mi casa, ven a mi casa, posa sobre de ella. Y dice, nos obligó. ¿Qué dice la palabra? Así como usted, ¿verdad? Pastor, no se vaya. Usted, ay, pastor, me va a honrar mucho aquí, ¿verdad? Yo lo sé que sí, hay amor. Amén. Verso 16. Pero aconteció otro episodio. Todo esto sucede en un momento de oración. Entonces, a veces tú piensas que la oración es en vano. Yo no sé cuántas veces has pensado tú si vale o no vale la pena venir en esta reunión los martes, o la oración, o yo no sé. De pronto hay una actitud o una mente o un pensamiento de decir, ¿valdrá la pena hacer esto? ¿Valdrá la pena hacer aquello? Y estos episodios sucedieron en momentos de oración. Y dice la palabra en el versículo 16, otra cosa, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos sale al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de ¿qué? O sea, la Biblia lo llama espíritu pitónico, el cual daba grandes ¿qué? A sus amos adivinando. Era una manera en la que se aprovechaban de esas artes ocultistas y mágicas, pues para sacar provecho, ¿verdad? A veces, como yo le digo en la radio, a veces la gente se enoja cuando uno pide ofrenda y cuando el brujo les pide, ni pío dicen, ¿verdad? Traen, y aparte les meten ahí todo lo que les vende, ¿no? Porque no se los regalan. Y la gente, pero si les hacen una limpia hasta de cartera y se van bien felices y bien contentos, los ramearon, los golpearon, los escupieron y todo les hicieron, ¿verdad? Y te digo esto porque dice que daba grandes ganancias, ¿verdad? Adivinando. Y esta, dice la palabra, versículo 7, o sea, esta muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros. Ahora, cuando dice a nosotros, yo quiero que entiendas que aquí había un grupo de 4 personajes importantes que eran los que estaban liderando este viaje, pero era Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Lucas es el que escribe el libro de los Hechos, que es el mismo del Evangelio. Entonces, había 4, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Entonces, el que está diciendo, ¿verdad? Cuando dice, y siguiendo a Pablo y a nosotros, Lucas está incluyendo, dice que la muchacha daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Mira qué publicidad aparentemente tan maravillosa, ¿verdad? Que los mismos demonios reconocían quién era Pablo. Ahora, ¿por qué Pablo se inquietó? ¿Por qué Pablo se molestó? Primero porque dijimos que para predicar el evangelio no solamente es el mensaje, sino el mensajero también, ¿sí? Porque cualquiera puede hablar de Dios, el borracho puede hablar de Dios,
¿Sí estás consciente de esto? ¿Sí estás aquí conmigo? Todo mundo puede hablar de Dios. El ateo puede hablar de Dios. Todo mundo. El drogadicto puede hablar de Dios. Todo mundo puede hablar de Dios. Pero no es solo el mensaje, sino el mensajero. Porque tiene que haber una congruencia de vida. Quien da el mensaje y quien vive el mensaje. Entonces, esta muchacha, ¿cómo estaba la muchacha? Eso, otra vez dígalo. ¿Cómo estaba la muchacha? Entonces, la muchacha estaba testificando y estaba diciendo, estos hombres son, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra? Son siervos del Dios Altísimo que les anuncian el camino de salvación. Pero estaba mencionando a Pablo. No estaba diciendo a la muchacha el evangelio, no estaba diciendo el poder del evangelio. Estaba como en cierta manera reconociendo a Pablo. Y Pablo ya estaba cansado de eso. Porque Pablo, el apóstol del que estamos hablando, ya trae una trayectoria. Porque Pablo antes no era una perita en dulce. Sí sabes eso. Pablo era perseguidor ¿de quién? Dígalo con ganas, por favor. ¿Era perseguidor de quién? De la iglesia. O sea, no era tan buena persona antes de Cristo como usted y como yo. El Señor lo convierte y Pablo ya estaba en la boca de la gente. Pablo ya estaba muy famoso, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Se convirtió Pablo. Así que Pablo estaba cansado de que estuvieran hablando de él y que no hablaran del evangelio. Hoy en día esto es algo que nosotros tenemos que tener cuidado de no exaltar ni en un movimiento, ni alguna, el pastor del aire, el pastor, no, déjate de cosas. Las iglesias, las denominaciones y los hombres se van a acabar, pero el evangelio es eterno. Otra vez te lo voy a decir, el evangelio es eterno, ¿sí? Quiero que entienda eso, porque muchas veces hay gente que se siente orgullosa, ¿verdad? Hasta cierto punto. Yo pertenezco a esta línea pentecostal, yo soy de esta denominación, yo soy de este ministerio, yo pertenezco acá, yo pertenezco allá. Déjate de cosas. Al que tenemos que exaltar y al que tenemos que darle gloria y al que tenemos que tener acá es a Cristo, es el evangelio, es la palabra de Dios. Así que Pablo lo incomodaba que esta muchacha, porque no lo hacía. Mira lo que dice la Biblia, que entonces, versículo 18, esto lo hacía, dígalo fuerte, ¿cómo? Por muchos días. O sea, en ese trayecto, o sea, como que era algo normal, ¿no? De pronto, ¿alguien de ustedes ha ido a los mercaditos rodantes, a los tianguis? Y hay de todo ahí, te encuentras de todo. Y los que, perdón, no sé de quién son los lentes. La bolita, y pásale la bolita, y hay otros que están ahí leyendo carta, y hay otros que están vendiendo hierbas. En un mercadito hay de todo. Pablo, es muy probable que el camino que tomaba para ir a predicar donde él estaba, era esta muchacha la que estaba ahí, porque lo agarraba como un empleo, porque le daba ganancias a sus amos. Pero Pablo se cansó. Dice la Biblia que anunciando o haciéndolo por muchos días, desagradando a Pablo, se volvió Pablo y le habló. ¿A quién le habló? Al Espíritu. ¿A quién le habló? Al Espíritu. No a la persona. Cuando hay una persona endemoniada, en este caso de un espíritu malo, hay que hacer una diferencia cuando la gente tiene un espíritu malo o cuando la gente está endemoniada. Cuando hablamos de una persona endemoniada, es una persona que no tiene control de su mente ni de sus emociones. Son agresivos, son violentos, hacen muchas cosas que no deben de hacer. Esa es una persona endemoniada. Como el gadareno. ¿Te acuerdas del que rompía las cadenas? Vivía en los sepulcros. ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas que nadie podía controlarlo? Ese es un endemoniado. Pero esta muchacha tenía un espíritu de adivinación. Uno. O sea, hay mucha gente que a lo mejor no tiene uno, tiene un montón. Buenos días. No me están oyendo. ¿Sí están aquí? Entonces, hay gente que puede parecer normal. Hay gente que tú puedes platicar con ella, pero hay un espíritu que la está controlando. Cualquier espíritu, este es un espíritu de adivinación. Pero hay espíritus de ¿qué? De ira, de soberbia. Hay espíritus de lo que tú quieras. De lo que tú quieras, ponle, de lujuria, de lo que tú quieras. De odio, de venganza. Y hay un espíritu que la controla a la persona. Tú la ves normal, pero hay un espíritu que está gobernando ahí. Ahora Jesús dijo
Porque aquí dice la palabra que al instante hay un escritor que da una opinión de esta historia y dice que todavía Pablo no terminaba de hablar cuando el demonio había salido de la muchacha. O sea, el espíritu de adivinación se había ido. Es hermoso cuando vemos el poder de Dios manifestado. Yo he visto en algunas ocasiones esto, pero también lo he visto cuando llega a veces gente bien ebria, bien borracha. Y esos borrachitos de los que Cristo alcanza, ¿quién dice amén? Amén. Llegan pero bien borrachitos que ni pueden ni con su alma, ellos, ¿verdad? Llegan todos ahí fumigados, ¿verdad? Hermano, aleluya, hermano, aleluya. Y oren por mí. Y cuando oras por ellos, me ha tocado, ora por ellos y les presentas el evangelio y y el borrachito empieza a chillar. Cuando terminas de orar y a los pocos minutos está en su cabal, se le quita la borrachera, le queda el olor se le queda, pero lo borracho se le quita, yo he visto eso y digo, gloria a Dios, porque el que entró es el Espíritu Santo, y muchos de ellos dan testimonio de cómo fueron alcanzados. Es la gracia del Señor, es el poder de Dios, es el evangelio. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es, otra vez, es poder de Dios, no son palabras, es poder de Dios. Y esta muchacha, cuando Pablo reprende al espíritu, le habla al espíritu, no a la persona, porque es un espíritu el que está controlando a la persona. ¿Sí me estás oyendo? Ahora, para aquellos que hablan la palabra y evangelizan, o para usted, que de pronto le habla al compañero, le habla al familiar, o al que tienes a tu lado, es muy importante que tú puedas reprender antes. Porque si tú no vas con alguien, es muy importante que tú ates al demonio. Señor, yo le voy a hablar la palabra a mi amigo y no sé si se vaya a engorilar, se vaya a enchamucar, pero yo ato todo demonio de lo que el Espíritu Santo te diga. Señor, átalo en el nombre de Jesús y que se someta a tu voluntad, y dame la gracia y dame la unción y dame la sabiduría del Espíritu Santo en el nombre de Jesús, Señor, pero yo le voy a hablar tu palabra. Y mira, cuando tú vas, está un corderito. A lo mejor está enojado, pero no hace nada. Y la gente dice, oye, no se puso agresivo, porque tú lo ataste antes de tiempo. Tú le hablaste al espíritu que controla a la persona. Ahora, cuando tú vas con alguien a evangelizar y llevas a alguien que te acompaña, es importante también que tú a esa persona te pongas de acuerdo para que una persona esté reprendiendo y otra esté evangelizando. Por eso Jesús los mandó de 2 en 2. Es muy importante. La Biblia enseña ese principio, porque 2 son mejor que 1. Tú estás dando la palabra, pero tu compañero está reprendiendo el espíritu que está ahí. Y mire, es algo precioso, es algo maravilloso. Y aquí dice la palabra que entonces Pablo reprende al espíritu en el nombre de ¿quién? Otra vez, ¿en el nombre de quién? Y le dijo que salga de ella. Y dice que en aquel momento, en aquella misma hora, ¿qué pasó? Salió en aquel momento, en aquel instante, en el nombre de Jesús. Así que la muchacha fue libre la muchacha. Por eso es que Pablo no quiso propaganda gratis. Pablo dijo, yo no quiero una propaganda de gente endemoniada, de gente, pues no, yo quiero a alguien que esté convertido, porque ese sí va a ser un mensaje contundente, fehaciente y poderoso, porque su testimonio de vida está respaldado con sus hechos. Amén, hermanos. Amén o no amén. Porque mire, cuando uno da la palabra, lo que le impacta a la gente no es lo que le hablamos, sino lo que ve nosotros. Porque usted y yo le podemos hablar muy bonito a la persona, pero cuando ellos miran otra cosa, pues nomás dicen, pues sí, está bonito, pero así como vives tú, pues no quiero ese evangelio, no quiero ese cristianismo. Pero cuando hay un mensaje de testimonio de vida, cuando hay un mensaje de tu respaldo, de testimonio, es un mensaje poderoso. Y por eso es que Pablo no quería esa propaganda de una muchacha endemoniada. Y esta muchacha, ¿qué pasó? Fue libre esta muchacha. Diga conmigo, fue libre. Fue libre. Otra vez diga, fue libre. Ahora, ¿qué versículo sigue? 19. Versículo 19. Y entonces dice la palabra que Pablo y Silas entonces son ahora aprendidos. ¿Por qué causa? Por haber dejado libre a esta muchacha. Yo quiero decirte a ti que no es fácil ser cristiano. Si tú decides ordenar tu vida o
entrar a la guerra espiritual o servir a la causa de Cristo, vas a tener luchas, vas a tener pruebas, van a venir ataques a tu vida, porque tú vas a estar siendo un guerrero de Cristo, un soldado de Cristo, que le vas a arrebatar las almas. ¿Por qué? Porque estás moviendo el tapete al enemigo, perdónenme por esa palabra, le estás sacudiendo. Mire, es como si uno levanta esta alfombra, yo le aseguro que aparte de polvo ha de haber algo ahí, no sé. ¿Sí me están entendiendo? ¿Alguien está viendo lo que estoy hablando? ¿Amén o no amén, hermanos? Entonces muchas veces hay cristianos que a veces dicen, bueno, pues yo sí me gozo y todo, pero yo no me quiero meter tanto porque el diablo me persigue, nomás me quiero, y el diablo pues no le hace que te persiga. El que está contigo es más poderoso. El poderoso de Israel va contigo acompañándote. Ahora, el enemigo viene por un tiempo, no va a estar siempre sobre ti. Dice Santiago en un versículo, dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya soportado recibirá la corona de vida. Hay un momento, dice, resistir al diablo y de vosotros huirá. O sea, sí te va a atacar, va a venir contra ti, pero si tú perseveras, eres firme, eres constante, te agarras del Señor, el enemigo dice, este está más terco que una mula, vámonos. Y le habla a sus demonios, vámonos, porque en lugar de soltarse y en lugar de correr, se aferra más al evangelio y se aferra al Señor. Y el diablo no quiere perder tiempo con ese cristiano. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Por qué? Porque eso es lo que él hace. Él viene a tratar de sacarte. Entonces, cuando Pablo libera a esta muchacha, ¿a quién incomodó? A los dueños, a los que le llevaba el billete. Mira, ¿qué pasa cuando se convierte tu amigo que es borracho? Deja de ir a la cantina. ¿Y a quién afecta? Al cantinero, al señor de la tiendita que le vendía todos los días 2 caguamas en la mochila. Y tiene 4 días que no va. Uy, ¿qué pasó? ¿Has venido aquí a la chela? Y aquel, pues ya entiende el evangelio, ya el Espíritu lo agarró, el Espíritu Santo lo abrazó, el Espíritu Santo lo acarició, entró el evangelio en su corazón. ¿Verdad que es hermoso tener a Cristo en el corazón? ¿Verdad que es muy, muy precioso que el Señor se mueve? ¿Y sabes quién se enoja? El de la cantina empieza y a surtir. No, al rato te voy a agregar. Y cuando me dejas a ti infiel, ni vengas, pero ven, que esto, que lo otro. Por eso es importante cuidar las almas a las que nosotros les predicamos el evangelio, porque van naciendo en el evangelio. ¿Sí me estás oyendo? Entonces, los dueños de esta muchacha que le daban ganancias se incomodaron y alborotaron todo lo que dice la Biblia. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra en el versículo, ¿qué? 20. Versículo 20. Pero viendo sus amos que había, ¿qué? Salido la esperanza de ¿qué? De su ganancia. Dijo un amigo mío, se acabó el mamey. ¿Están oyendo, iglesia? Sí, porque ya no hay beneficio. Dijo una hermana, me dijo, bueno, pero me lo dijo en buen espíritu. Dijo, ay, pastor, dice, pues yo estoy contenta que mi marido ya sea cristiano. Dice, pero ahora que se hizo cristiano se ha vuelto bien malo. Y le digo, porque dice, no, porque antes de que era cristiano, a mis hijos y a mí nos gustaba que llegara hasta las manitas de borracho, porque ya sabíamos que nos aventaba el billete. Ahí está. Todo lo que tú quieras. Nombre, dice, mis hijos a la tienda, sabritas, refrescos y comida. No, dice, nos encantaba que llegara jubilado mi esposo. Pero desde que hizo cristiano es duro de morir. Dice, no, viejita, es que Dios me enseñó a ser administrador ahora. Y algunos que les gusta eso, ¿verdad? Que son un poco duros de morir, se excusan en eso. Pero te digo esto por lo que dice la palabra, que esto incomodó al dueño o al que poseía a aquella mujer o a esa muchacha, y ya no le estaba dando las ganancias. Ya estaba afectando su economía. ¿Sí me estás oyendo? Entonces dice la palabra de Dios que entonces estos amos, amén, hermanos, dice, prendieron a Pablo y a quién. Otra vez, prendieron a Pablo y a quién. ¿Pero cuántos eran? Pues no dijimos que 4. Vamos a ponernos abusados, iglesia. Pablo, Silas, Timoteo y quién.
¿Y por qué nomás agarraron 2? Porque eran las cabezas. ¿Sabes que el diablo siempre va sobre la cabeza? ¿Sabes que el diablo siempre va sobre ti como varón de la casa? ¿Sabes que el diablo va siempre sobre ti como líder de alabanza? ¿Sabes que el diablo siempre va como contigo como líder de célula, como líder que ayudas, como servidor? El diablo va sobre ti, porque tú eres el que estás empujando el reino, tú eres el que estás abriendo brecha, tú eres el que está haciendo una columna, yo no sé, en la parte. Por eso el enemigo muchas de las veces nos debilita o nos quiere debilitar. ¿Sí me estás oyendo? ¿Estás entendiendo lo que estoy hablando? Ahora, ¿por qué no tomaron a Timoteo y a Lucas? Es muy probable que Timoteo, y lo enseñamos la semana antepasada, no era judío. Acuérdate que a Pablo lo quería circuncidar. Entonces Pablo dijo: Timoteo, no te puedo llevar a mis viajes porque tú no eres judío net 100%, te tengo que circuncidar para no tener problemas. Y Lucas tampoco era judío, ¿verdad? Así que estos hombres asumieron que eran extranjeros y dijeron: no, vamos a agarrar a estos. Pero además eran líderes del movimiento, o sea, de lo que estaban predicando. Los que traían la autoridad y los que traían la visión y los que traían el mando eran Pablo y ¿quién? Silas. Otra vez, Pablo y ¿quién? Silas. Así que cuando tú traes la autoridad espiritual del Señor, amén, ¿sobre quién va a ir? Sobre ti. ¿Y quién es una autoridad? No sé si me están oyendo. ¿Quién es una autoridad espiritual? El líder espiritual, el que vela por la familia, el que mueve a la familia, el que vamos a la iglesia, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a apoyar, vamos a hacer una vigilia, o sea, tú eres el líder espiritual, tú eres la cabeza espiritual, y a veces el ataque va a venir sobre ti. A veces te va a decir la hija, el hijo, el esposo: oye, pues tú siempre estás enferma. Y yo: no. Pues no se enferma nomás de gratis, se enferma porque está guerreando. Tiene luchas porque no te oigo. Está guerreando porque está haciendo la contra al enemigo. ¿Sí me estás entendiendo? Y dice la palabra que tomaron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, o sea, las autoridades de aquel tiempo, estos hombres dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. Mira, ¿no te has dado tú cuenta, pueblo de Dios, que antes de que tú seas cristiano, en la familia, nadie te dice nada, ¿verdad? Tomas, fumas, bailas, eres negro, grosero, prosaico, y todo parece normal, ¿verdad? No, nadie se mete contigo, no, te abrazan, te apapachan y te llevan regalos y todo normal. O el joven que llega a las 2, 3 de la mañana porque pues es un mundo en el que vive, se va a las fiestas y todo normal. Pero nomás es el cristiano. ¿Qué es lo que pasa? Hay oposición, hay una lucha. ¿Y por qué llegas tan tarde? Son las 10 de la noche. Pues allá que tenemos hermanos de cenar. Oye, pero si es que no era cristiano, llegaba a las 3 de la mañana con olor a alcohol y a cerveza porque venían del baile, de la disco. Y ahora que soy cristiano, ahora que no soy grosero, ahora que soy buena onda, me haces la vida imposible. ¿No te parece algo así como paradójico? No se duerman, hermano. ¿No se te hace algo raro? ¿Por qué estaban diciendo ellos? Estos hombres, ¿qué dice el versículo? Estos hombres, ¿qué pasa? Alborotan nuestra. Te voy a decir una cosa: los cristianos de verdad, no cristinos, cristianos de verdad, ¿somos buena onda o mala onda? No tan convencidos de eso. ¿Somos buena onda o no? ¿Somos gente de bien o no? ¿O somos gente mala? Somos gente de bien. ¿Le hacemos mal a la gente? ¿Cuál es el mal que le hacemos a la gente? Que oramos por ella, que andamos en sus casas ahí ayudando en lo que podemos, que vamos a los hospitales, que les compartimos algo, que lo que sea, porque es el amor de Cristo. ¿Eso es malo? No. Eso es hacer. No es malo. Sin embargo, la Biblia dice que a lo bueno le llaman y a lo malo le llaman
Bueno, así estamos en el mundo. Así que los que estaban acusando a Pablo no era porque fueran malos, no era porque fueran criminales, era porque estaba afectando la economía. Iglesia de Dios, el enemigo siempre va a buscar pretextos, una manera para desanimarte, para descontrolarte. ¿Sí me estás oyendo, iglesia? Muchas de las veces cuando tú no te metes bien en la obra de Dios, porque yo lo he visto en mucha gente, mira, cuando tú te metes en la obra de Dios, de pronto viene el enemigo a atacarte esos lados flacos. Tu economía, tu trabajo, tus hijos. Mientras tú ibas normal así, no, pero ya nomás empezaste a servir, a meterte o a evangelizar en tu trabajo o a hacer oración en tu trabajo, cosa que antes no hacías. De pronto le dices a tus empleados: hey, aquí empezamos a las 9, pero aquí a las 8:45 vamos a tener 10 minutos de oración, y así que vénganse para acá. ¿A quién crees que vas a incomodar? Al enemigo, a Satanás, porque Satanás tiene a la gente así. No le gusta eso, no le gusta que el pueblo de Dios se levante y que el pueblo de Dios haga la voluntad del Padre. Así que lo que estaban acusando a Pablo no era algo que ameritara que los llevaran a la cárcel. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Entonces dice: estos enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos ¿qué? Y estos son judíos. Y se golpeó el pueblo, y se agolpó el pueblo, o sea, se amotinó el pueblo contra ellos y los magistrados. O sea, se alborotó la ciudad, rasgándoles las ropas. Sí, hermano, así pasa. Es muy duro, hermano, esto. Es muy duro. Se siente feo eso. De pronto sientes que te van a linchar. Ha habido hermanos que los han linchado. Mire, en Chiapas, esa muerte de Acteal, eran puros cristianos los que mataron. Los que mataron en Acteal hace años en Chiapas eran puros cristianos. Los problemas de Chiapas, de Acocingo y todo eso, Ocosingo y todas esas partes de allá, los despojan de sus terrenos a los cristianos por ser cristianos, por no seguir las costumbres de ellos, porque se convierten a Cristo y los queman, hermano, y los matan. Esto es muy tremendo. Dice la palabra que rasgaron sus ropas, obviamente de Pablo y de Silas, y ordenaron ¿qué? Azotarle. Por eso Pablo en alguna parte dice: yo recibí 40 azotes menos uno, 39 varazos. Pero ahora aquellos que te conté les llaman tablazos, ¿verdad? Buenas noches. Pastor, ¿qué está hablando, pastor? Calle boca. Cuando es por causa de Cristo, gloria a Dios. Dijo el apóstol Pedro: si alguno padece, padezca como cristiano, no como impío. Si vas a tener vituperios, que sea por hablar la palabra, que sea por hacer el bien, no por hacer lo malo. Si vas a pagar el precio, que sea por amor a Cristo, no por vanagloria tuya. ¿Sí me estás entendiendo? No por andar en malas cosas, sino por hacer lo bueno, porque es bendición. ¿Estás entendiendo lo que digo? Ahora, dice que los azotaron con varas, y después de haberles azotado, ¿cuántas veces? No te oigo. ¿Cuántas veces? Después de haberlos azotado muchos, hasta que se cansaron. ¿Cómo han de haber quedado Pablo y Silas, hermano? Moreteados, ay, Dios mío, ya hasta me está doliendo a mí un poquito el cuerpo. Es duro. Los golpearon, hermano. Y dice la palabra que entonces los echaron a la cárcel. Y no crea usted que los aventaron y ábrele ahí. No. Dice la Biblia, cuando tú lees esto, que los llevaron al centro. Les pusieron grilletes en sus manos, en sus pies y en su cabeza. No se podían mover. Estaban así. Tenían unas horas, 10, 12 horas así. Y luego los agachaban, los quitaban y los ponían igual en la otra posición. No podían hacer nada. No se podían mover. Si estar en la cárcel es un caos, ¿o a alguien le gusta estar en la cárcel? Tan solo el olor pudredor, maloliente, el humor. Alguien dice: no me gusta ir a la cárcel porque cuando salgo me tarda un mes para que se me quite el olor de la nariz. Es un olor impregnante de un enjambre
los pusieron en una posición incómoda, que la Biblia dice, hermanos, escuchen lo que dice. ¿Qué dice la palabra? ¿Ya se acabó la Biblia o qué? Dice que entonces los echaron en la cárcel a que los guardasen con seguridad, como que si fueran ladrones, el cual, recibido este mandato, o sea, esa comisión, los metió en el calabozo de más adentro, donde no diera el sol, y les aseguró los pies en el cepo, así, sin poderse mover en una posición. ¿Te puedes estar a media hora así? No puedes. A veces tú tienes problemas, y sí son problemas que nos afectan nuestra vida. Nos sentimos mal por la rebeldía de un hijo, por cuestiones laborales, por vecinos a veces. Que vecinos, ¿verdad? Que tenemos. No quiero ni pensar qué vecinos tengas, ¿verdad? Que adrede queman la basura cuando acabas de lavar, ¿no? O se caen las hojas del árbol y adrede te la avientan para tu terreno, ¿verdad? No sé, pero todo eso no se compara con lo que estos hombres recibieron. ¿Sí me estás oyendo? Sufriendo. Ahora, ellos, mientras estaban ahí, amén, hermanos. ¿En qué versículo vamos? 25. Mientras ellos estaban ahí, ellos no oraron para salir de la cárcel. Porque tú no vas a oír que ellos oraron y ellos dijeron, Señor, sácanos de aquí, Padre. No. Mira lo que dice la Biblia. ¿Qué dice el versículo 25? Pero a medianoche. ¿Cuál era la oración de Pablo? Orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. La oración no fue, Señor, nos duele todo, sácanos, Padre. Padre, no. Sabían a lo que iban. Tú sabes a lo que vienes. Tú sabes que ser cristiano hay que pagar un precio. Tú sabes que ser cristiano, los peores enemigos serán los de tu casa. Tú sabes que a veces vas a perder amistades por causa del evangelio. Tú sabes que a veces, como dijo alguien por ahí, vas a irritar los demonios con tu presencia, porque tú eres la luz de Cristo, porque Cristo está en tu corazón. Y la gente no te va a ver bien y te va a menospreciar, y vas a ser calumniado por ser un hijo de Dios, y la carga va a ir sobre ti. Porque a veces en el trabajo los compañeros que son tremendos, inspirados por el mismo demonio, te agarran de carrilla, te cargan más el trabajo, horas extras, el hermano, el trabajo más pesado, el hermano, el trabajo que nadie quiere, y toda la carga, todo aquello que ellos ven que es algo malo, al cristiano le cargan la mano. ¿Sí me estás entendiendo? O sea, no es fácil. Como hijos de Dios, como soldados de Cristo, vamos a sufrir, vamos a tener pruebas, hermanos. ¿Me estás oyendo, iglesia? La vida no es fácil, la vida cristiana no es fácil. Gloria a Dios. Pero ellos cantaban himnos a Dios. Alaba a Dios. Estás teniendo pruebas, alaba a Dios. Estás teniendo luchas, alaba a Dios. Te corrieron del trabajo, alaba a Dios. No te quiere tu suegra y tu suegro, alaba a Dios. Ay, pastor, ¿cómo dice eso? Sí, porque son pruebas. A lo mejor no estás adentro de la cárcel, pero alaba a Dios. Tus amigos dejaron de hablarte. Es más, tu familia hizo una carne asada y a todos invitaron, pero a ti no. Todo mundo sabe. Es más, te bloquearon de las redes sociales para que ni siquiera te llegara el olor al humo. ¿Y cómo se siente tu corazón? Empiezas a llorar. Y yo que los amo, y mira cómo son. Y te dice tu hija, tu esposa, ay, ¿qué te preocupas? ¿Quieres carne asada? Mañana se va a hacer la carne asada. Pero duele en el corazón, ¿no es cierto? Te incomoda el corazón, te sientes mal. ¿Por qué?
porque no te quieren. Pero tú alaba a Dios. Pablo y Silas a medianoche cantaban himnos a Dios. Y los presos, entonces, porque no oraron para ser libres. Yo te digo una cosa en esta noche: no ores para salir del problema, ora para aprender en medio del problema. Ora y dile: Señor, ¿qué voy a aprender aquí, Señor? ¿Cuál es la lección número 1, Padre? No me agrada, pero la lección número 1, y te aseguro que el Espíritu Santo te va a decir: más oración, porque has descuidado tu vida espiritual. Te aseguro que el Espíritu Santo te va a decir: más humildad, más congregación, más santidad, más pureza de corazón. Te aseguro que si tú le dices al Espíritu Santo: dame la lección que hay que aprender, te va a hablar al corazón, porque hay que aprender en medio de la prueba. Entonces, ellos no pidieron salir de la cárcel, sin embargo alabaron a Dios. Y el resultado de alabar a Dios, porque tenía planes, mira lo que dice el versículo 26. Entonces sobrevino de repente, ¿qué? Y así es como Dios te va a librar. ¿Cómo? De repente. De repente te catapulta, te levanta, te saca adelante, te toma como alas de águila y te saca de la crisis emocional, existencial, financiera, lo que sea, y te saca y te bendice. Y después de estar como Job, tu postrer estado viene a estar mejor, porque no renunciaste, porque no claudicaste, porque fuiste un guerrero, porque fuiste valiente, porque fuiste aguerrido, porque eres un hombre que amas a Dios en medio de la prueba. ¿Sí me estás oyendo? Sé que no es fácil. A veces usted mira a un cristiano bendecido: ay, el hermano bendecido, pero pregúntale lo que ha sufrido, pregúntale lo que ha luchado, pregúntale los momentos de la oración en la que ha derramado su corazón en el altar, en su cama, en sus noches. Pregúntale las noches del velo, pregúntale todas esas marcas espirituales, porque hay marcas espirituales. A Pablo le dieron varazos. ¿Tú crees que los varazos no lo dejaron marcado? Sí, porque no eran golpes suavecitos, era acabar con ellos, pero eran hombres que el Espíritu los fortalecía. Tú, en medio de lo que vives, tú tienes marcas que estás aprendiendo, y hay heridas que el Señor te ha sanado, pero ahí te queda esa experiencia de gloria del Señor. ¿Sí me estás entendiendo? Esas marcas bonitas. Por eso el cristiano que no ha sufrido o que no ha aprendido, hermanos, pues le falta. Y no quiero decir que hay que sufrir, pero cuando venga la prueba, no renuncie, no se achicopale, siga adelante en la fe de Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces dice que de repente vino un terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel, ¿qué pasa? Se sacudieron. O sea, la base de la cárcel, imagínate el poder de Dios, al instante, ¿qué? Todas las puertas se abrieron al instante, todas. Lo cual quiere decir que en medio de la prueba algo va a pasar, porque algo está sucediendo. Miren, dicen los médicos, yo no soy médico, pero dicen los médicos que cuando a una persona le da temperatura, tiene calentura, dicen que adentro están luchando los glóbulos rojos o los glóbulos blancos, y por eso tenemos temperatura. Ahí están en una guerra las cosas buenas con las malas en el organismo, Dios está, y la calentura todo lo que da 36, 40 grados, y ahí adentro hay una guerra entre lo bueno y lo malo adentro. ¿Sí me estás entendiendo lo que estoy hablando? En medio de tu prueba también hay algo que está pasando en lo espiritual. Algo está pasando en lo espiritual. Esas luchas que tú estás teniendo, algo está por venir. Hay una nube cargada de bendición, los cimientos del cielo. En el mundo espiritual algo se está moviendo. ¿Me estás oyendo, iglesia? Algo. Yo cuando vivo algo así digo: Señor, no sé qué venga, pero ya no aguanto, Padre. Y el Espíritu Santo dice: aguante, vara. No me entendieron, pero bueno, yo sí me entendí. Aguante, vara. Todavía no lo pellizca el Señor. Y después veo y digo: Señor, ahora sé por qué me pasaste por esto. Ahora entiendo, Señor, por qué estoy recibiendo esto. Porque yo sé que tú tienes algo para mí. Y yo te digo aquí esta noche: el Señor tiene algo para ti. Porque se están sacudiendo en el mundo espiritual las cosas. Así se está moviendo. Tú no lo ves, pero se está moviendo. Estás teniendo luchas en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu persona, en tu interior. Estás luchando con esos pecados o con esos demonios y lo que sea. Pero Dios tiene algo para ti. Dices amén a eso. Y dice entonces la palabra que se abrieron los cimientos. ¿Y qué más, hermanos? Todas las puertas. ¿Y qué más?
Las cadenas de todos se soltaron. ¿De todos qué? Los presos, las cadenas de los que estaban con ellos fueron bendecidos, porque los que están a tu lado son bendecidos por causa tuya, son bendecidos tus hijos, por causa tuya son bendecidos tus padres, por causa tuya son bendecidos tus compañeros de trabajo. ¡Oh, gloria a Dios! Yo me siento el domingo este martes. Por causa tuya. Porque tú eres el plan, tú eres el propósito, tú eres el diseño, tú eres el líder espiritual, el que está pagando el precio, el que te estás esforzando, el que estás luchando. Pero son gente que cuando te arremete contra ti. Pero dice que las cadenas se soltaron de todos. ¿Y qué más dice la palabra del Señor? Entonces dice la palabra, ¿qué dice? Despertando el carcelero, el que los cuidaba, el que los custodiaba, viendo abiertas las puertas de la cárcel, se quería matar porque dijo: soy hombre muerto porque se van a ir los presos. Y dice la palabra del Señor que quería matarse pensando que los presos habían huido. Pero Pablo, siempre pensando en la salvación de las almas, clamó a gran voz. Cuando vio que aquel hombre se quería cortar el cuello, le dijo: no te hagas ningún mal, no te hagas daño, todos estamos aquí. Porque lo que está pasando es algo espiritual. Muchas de las cosas, ¿sí me estás oyendo, iglesia? Muchas de las cosas que vivimos, la gran mayoría son espirituales. Y por tal cosa hay que pelearla espiritualmente. Pablo dijo: las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios. Pablo dijo: ni ganas tengo de irme de la cárcel, tranquilo, aquí estoy. O sea, Pablo dice: ni estoy pensando huir, calmado. ¿Estás oyendo, iglesia? Entonces, se ve muy así, pero eso Pablo dijo. Y mira lo que dice la palabra del Señor: aquí estamos todos. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo, porque él sabía que estaban haciendo antes de que la cárcel sacudiera: cantando, alabando y glorificando a Dios. ¿Quieres que se rompan las cadenas? ¿Quieres que caigan los muros? Alaba a Dios y glorifica a Dios. Hay una guerra espiritual en la alabanza, hay una guerra espiritual en la oración. Guerréale al Señor, guerrea en el nombre de Jesús. Y ahí hay la victoria, y ahí está la victoria de Cristo. ¿Quién dice amén? Amén. Alguien le da un aplauso a Jesús en esta noche. Amén. Yo me gozo. Dijo: aquí estamos, no te hagas ningún daño, nadie ha escapado. Mira, nadie ha escapado. Y se postró ante Pablo y ante Silas, porque el guardia dijo: soy hombre muerto, ustedes me pueden salvar, porque sentía, hermanos, que son hombres de Dios. Dios bendiga a los hermanos, y Dios bendiga a las hermanas que son hombres de Dios. Dios los bendiga. Amén o no amén. Hay personas a las que te da mucha paz. Hay personas a las que te da confianza. Hay personas a las que te da seguridad y te lleva a refugiarte por una razón u otra. No, es que yo voy con la hermana porque la hermana es de Dios y la hermana es una guerrera y vamos con la hermana para que ore, porque el Espíritu les da testimonio. El Espíritu de Dios a su espíritu le dice: esa es mujer de Dios, esa es varona de Dios, ese es un varón de Dios, ese es un hombre de Dios, que se le va a parar al diablo ahí. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y el miedo nos llega a todos. ¿Es cierto o no es cierto? Lo que yo tengo miedo, a lo mejor tú no le tienes miedo. Y a lo que tú le tienes miedo, a lo mejor yo no le tengo miedo. Pero todos tenemos miedo en alguna manera a algo. A lo mejor a una hermana, las ratas, no, nada más de una rata y se sube arriba. ¡Ay! Y a lo mejor otra hasta las tiene de mascota en su casa. Venga, mi niña. Lo que a una le da miedo, a otro no le da miedo. Pero todos experimentamos el miedo. Pero siempre hay alguien al que Dios te pone para cobijarte con esa seguridad y esa confianza. Y el carcelero sentía que Pablo y Silas eran algo diferente, eran totalmente diferentes, extraños de otro planeta, porque se acercó a ellos. ¿Quién está diciendo amén en esta hora? Entonces dice Pablo que sacándolos, versículo ¿qué? Sacándoles les dijo:
Señores, el carcelero le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él estaba pensando en su cuello, en su familia. Soy hombre muerto. Pero Pablo estaba pensando en la vida espiritual. Pablo estaba pensando en su alma, en su eternidad. Pueblo de Dios, a veces nosotros pensamos en lo natural, en lo material, y sí está bien, porque la vida es hermosa. ¿Es cierto o no es cierto? La vida es preciosa, es hermoso. Es hermosa la comida, la casa, la ropa, los viajes, el carro, lo que a ti te ves, eso es hermoso. Pero nada de aquí se compara con la gloria que el Señor tiene allá en el cielo. Y la salvación es lo más importante, la salvación del alma. Por eso dice la Biblia, ¿de qué le sirve al hombre que ganara el mundo si perdiere su alma? Y dice el Señor, necio, hoy vienen a pedir tu alma, ¿y de quién será todo lo que tienes? Pablo no estaba pensando en los romanos. Pablo estaba pensando en el destino eterno de este hombre que necesitaba salvación eterna. Porque finalmente Pablo había liberado a la muchacha, y por causa de la muchacha que fue liberada, él estaba en la cárcel. Pero ahí Dios lo llevó. Mira qué cosas tremendas hace Dios. De una manera, de un problema menor lo metió a uno mayor. Aleluya. Pero siempre con la gloria de Cristo y siempre bendecido. ¿Sí me estás entendiendo? A lo mejor tú dices, todavía no acabo de salir de esto. Ay, Padre, estoy en otro tiempo. ¿Y qué estoy pagando? ¿Qué pecados estoy pagando? No estás pagando ningún pecado. Hay un propósito. Hay una diosidencia que el Señor tiene contigo. Hay un plan que Dios tiene para ti, para tu familia. A lo mejor has estado llorando, sufriendo, has estado batallando, pero Dios te va a llevar de gloria en gloria. Amén. De gloria en gloria. La senda del justo es como la luz. Es como la luz que va de aumento en aumento. Así te lleva el Señor a ti hasta que el día resplandezca. ¿Quién dice amén? Le damos un aplauso a Jesús en esta noche. Amén. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ya estoy a punto. Me dan 5 minutos. Ellos dijeron, para ser salvo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Él dijo, mira, para empezar, llévanos a tu casa ahorita. Y ahí vamos a hablar. Sí, señores. Y yo creo que este hombre les ha de haber curado las heridas. Y yo creo que este hombre les ha de haber dado ahí un tecito, una tortillita de harina. Imagínate, venían de la cárcel, ¿no? Pero estaba desesperado. Escúchame lo que te digo. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Amén. Pablo nunca llamó específicamente al guardia de la prisión al arrepentimiento, pero le dio el mensaje de arrepentimiento. Tú necesitas a Cristo, y eso es lo que tú necesitas también. Tus hijos necesitan a Cristo. Tu esposo necesita a Cristo. Tu familia necesita a Cristo. Amén. Entonces, cuando le habla la palabra, su familia se convierte a Cristo. Este era el plan de Dios, que se convirtiera la familia. Hay una familia aquí en la congregación. Ahorita no vienen solo los domingos. Es un ingeniero, dice, pastor, el primero que se convirtió fue a mí. Y Dios lo llevó por una necesidad de enfermedad. Nosotros queríamos que se curara, no sé si era su hijo, dice, o sea, de él. Y por causa de que queríamos un milagro, lo acompañamos. Pero fíjate, Dios usó la enfermedad de un niño para salvar a su hijo y para salvar a sus padres. Y todos nos entregamos a Cristo. A veces lo malo que nos pasa no porque Dios no nos ama. Nos pasa porque Dios quiere nuestra salvación. Fíjate, todo lo que hizo Dios, un terremoto en la cárcel, o sea, la cárcel se sacudió, literal para salvar a una familia. Y eso me dice a mí que Dios puede hacer cualquier cosa para salvar a tu familia. Y Dios te puede llevar a ciertos episodios de tu vida que aunque no sean tan agradables, pero te lleva finalmente para al final a la postre bendecirte. ¿Sí me entiendes? Así lo dice la palabra. Dice en Deuteronomio, no lo busques, dice el Señor, te llevé al desierto para probarte, para afligirte
y para saber lo que había en tu corazón y para la postre bendecirte. Fíjate lo que dice Dios: yo te llevé al desierto. Israel, si tú te preguntas por qué te llevé 40 años al desierto, te llevé para probarte, te llevé para afligirte, pero también te llevé para bendecirte, para que al final estés bendecido. Tal vez tú te estés preguntando en esta hora: ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué vine a sufrir? ¿Por qué me casé y me divorcié? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué perdí mi casa? Y Dios te va a contestar: porque yo estoy llevándote a la bendición y a la salvación que tú necesitas. Porque si tú hubieras tenido todo eso, ¿me estás escuchando, iglesia? Porque si tú hubieras estado en ese mundo, nunca hubieras sido salvo. ¿Y sabes que para Dios es más importante nuestra salvación? ¿Sabes? ¿Sí me estás entendiendo, iglesia? Levanta tu mano si estás aquí en esta noche. ¿Sí sabes que es más importante tu salvación? Más que tu casa, más que tu carro, más que cualquier cosa, aun que tu cuerpo físico, porque este cuerpo se va a degradar, se va a terminar, se va a enfermar, lo que sea, y el Señor reprende la enfermedad. Pero dice Dios: quiero tu corazón, quiero tu salvación, quiero que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque si el Señor viene, que venga por un corazón que ha sido salvo, que ha sido redimido, por un corazón convertido. ¿Me estás entendiendo? Porque mucha gente muere sin Cristo, muere, ¿me estás oyendo, iglesia? Mueren bien sanos, bien fuertes. Hace años yo le dije a un joven soltero, un 80 de alto, fuerte así como yo, caminaba así, no, yo iba al gimnasio así, hombre, caminaba, soltero, buen trabajo, corredor industrial, o sea, ganaba billete. Y yo siempre le decía: vamos a un retiro, vamos a un encuentro. Estuve 2 o 3 años, me cansé. Dije: no, pues ya ni para qué le digo. Pues eres joven. ¿Qué te voy a decir? Tenía 35 años. Joven, ¿verdad? Soltero. Si te casas está bien, pero si no te casas está mejor. Ay, pastor. La verdad, si te casas está bien, pero si no te casas está mejor. Entonces imagínate, 35 años, soltero, con un buen trabajo, un físico atlético, así parecido al mío, miren, postergando, no, que esto llegó el momento en que se enfermó, muy mal, ¿de qué? No lo sé. Fui a ver al hospital, y dijo: pastor, saliendo tú y era la retiro. Yo con mi corazón quería que fuera. No era la manera, pero sí decía. Pues no pude. A los 35 años. No, ¿sabes que a veces Dios nos llama para la salvación? ¿Sí me estoy explicando? O sea, Dios te llama para salvar. Y Él te quiere salvar. Y yo no digo que no fue salvo, ¿no? Yo estoy hablando del hecho de un retiro espiritual. Yo digo que no fue salvo. Lo que yo quiero decir es que a veces Dios provoca cosas con tal de salvar nuestra alma. Porque ahí, ahí se alineó, ahí se humilló delante de Dios, ahí reconoció, ahí fue el verdadero arrepentimiento. A veces tenemos que estar en medio del dolor y de la prueba para reconocer a un Dios vivo y poderoso. ¿Estás oyendo? ¿Y qué dice la escritura aquí entonces? Se lo llevó a la casa. ¿Qué más? Con esto termino y nos vamos. Entonces dice la palabra: y él, tomándole en aquella misma hora de la noche, les lavó, ¿qué? Por eso te dije que le dio tortillas de harina. Le lavó las heridas. Y enseguida, en medio de la madrugada, en esa noche, se bautizó. El carcelero se bautizó en medio de la noche. Este no anduvo diciendo: es que voy a recibir un curso prebautismal, es que me van a dar un curso elemental de discipulado 1 y 2 para en el tercero bautizarme. Déjate de cosas. Cuando tú te entregas a Cristo de corazón, al otro día quieres entrar al agua, porque hay algo aquí, hay algo. Oiga, si la vio cerca, ¿me estás entendiendo? Imagínate toda la experiencia que vivió,
toda esa experiencia extravagante que yo llamo, la cárcel se mueve, las cadenas se rompen, y hay hombres ahí de Dios. Había una cosa poderosa ahí, ¿me estás entendiendo? O sea, ¿quién no se iba a convertir? Bueno, hay gente que a veces ve eso y no se convierte, Dice el Señor, algún muerto resucite y no se convierte. ¿Sí me estás entendiendo? Hay gente que ya vio que su papá era alcohólico, Dios lo cambió, que su mamá estaba enferma de cáncer y Dios la salvó. Y hay hijos que no se han arrepentido, duros de corazón. Ya todos son cristianos, menos él. No es mi tiempo, ora por mí, necesita. Y uno dice, yo como pastor digo, ay, ora por mí, pues si tú crees que me están orando. Pero a veces Dios dice, te voy a traer con lazos de amor y misericordia. Por eso cuando Dios llama a la puerta, dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Les lavó las heridas y yo creo que les dio de cenar. Y dice la palabra que entonces se bautizó él con toda su casa, con todos los suyos, y llevándolos a su casa, ¿qué les puso? ¿Qué les puso? Tortillas de harina. Aleluya. Frijoles refritos con chorizo y queso. Y un agua de limón. Pablo, hermano, cuando hay un corazón arrepentido, hay una generosidad. Hay un deseo de servir a Dios y a los siervos de Dios y servir a la iglesia. ¿Sí me estás oyendo? Ese es muy importante, no servilismo. Servilismo es otra cosa. Servir a Dios, te nace amor por la obra, quieres mover la silla, quieres barrer, quieres recoger, hay algo que está provocando Dios, porque eso solamente lo hace Dios. ¿Quién dice amén? Amén. A veces no es ni la predicación del pastor, es el Espíritu Santo que está tratando contigo. ¿Quién hizo que este hombre, después de tenerlos en la cárcel y que le pagaban para que no se escaparan, ahora les estaba dando de comer en su casa, ahora les estaba lavando las heridas? Solamente el Espíritu Santo lo podía hacer. ¿Quién dice amén? Entonces dice que después de que puso la mesa y se regocijó, ¿qué? Dígalo fuerte, ¿se regocijó qué? De haber creído a Dios. Termino ya. ¿Te regocijas de haber creído en Dios? ¿Estás contento? ¿O estás amargado, estás enojado? Es una pasada con la cita que tengo con mi no de Dios. No hay cosa mejor que ser Dios. Se regocijó diciendo, nunca me he visto nadie me recuerda. Oiga, yo me gozo cuando alguien me dice, yo no sabía nada de esto, yo estaba mal, yo no entendía nada. Bendito Dios, bendito Cristo, que me puso a mi hermano enfrente, me habló del Evangelio, vino desde no sé dónde y me trajo el mensaje del Evangelio. Aleluya. Pueblo de Dios, cuando tú vayas a visitar una familia a un lugar que no sea tu ciudad, llévales el mensaje de Cristo, y que tu prioridad no sea ir a comer, no sea ir al río, no ir a la playa. Tu prioridad sea llevar el mensaje a tu primo, a tu prima, a tu mamá, a tu tía, a tu comadre. Esa sea tu prioridad para que tu familia sea bendecida.